En el anterior capítulo de Relatos del Primer Avatar, el joven Wan, tras haber pasado casi toda su vida en su ciudad León Tortuga, es expulsado de esta, teniendo que sobrevivir solo en el bosque hasta que este conoce a un grupo de espíritus que podría ayudarlo a sobrevivir, haciéndose amigo de este y emprendiendo un viaje por todo el mundo que le llevó 2 largos años hasta que este un día conocería a alguien especial. Este encontraría a los 2 espíritus supremos peleando, y aunque este fue advertido de que no hiciera lo que estaba a punto de hacer, este desoiría los consejos de Raava y separaría a esta y a Baatu, dejando al señor del mal libre y a la espíritu de la luz bastante debilitada. Sería por esto que la segunda vez que estos se encontrarían, estos decidirían unirse gracias a la intervención de uno de los sabios leones tortugas para luchar contra Baatu. Ahí Wan conocería a la tribu de espíritus conocida como los Gormiti, y que si quería convertirse en alguien lo suficientemente poderoso para poder luchar en contra del señor del mal, debería de aprender a dominar los 4 elementos y entrenar bajo la tutela de cada uno de los señores que sobrevivieron a la pelea con Baatu hace tanto tiempo, siendo que nuestro héroe se encontraba ahora mismo en sus primeras pruebas con Noctis, el señor del aire, para poder aprender de este a llevar su aire control al siguiente nivel. Ahora mismo Wan se encontraba mostrándole a Noctis todo lo que era capaz de hacer con su aire control hasta que este caería agotado al suelo bajo la atenta mirada del guerrero Abeun. Ya veo, definitivamente tienes un don para la danza, dijo Noctis mientras que Wan se levantaba de su agotamiento y lo miraba bastante confundido. ¿Cómo que danza? Te he acabado de mostrar todo lo que le he visto hacer a los nómadas del aire, ¿y dices que es una danza? Cuestionó Wan algo ofendido. Quizás este no dominaba del todo las artes de los sabios del aire, pero creía que se podía diferenciar fácilmente que se trataba de una arte marcial y no de una danza. ¿Lo que has visto hacer a los nómadas del aire? Lo siento amigo, pero todo lo que me has mostrado parece más ser el ritual de apareamiento de un bisonte volador, por lo que a menos que quieras que te enseñe a ligar con bisontes no creo poder serte de mucha ayuda. Tiene sentido. ¿Cómo que tiene sentido? La comparación de un arte marcial de siglos de antigüedad con un ritual de apareamiento tiene sentido. Bueno, hasta donde sé los rituales de apareamiento de los animales tiene siglos de antigüedad, así que supongo que son similares, dijo Noctis a sus espaldas, para desgracia de Wan, quien lo ignoraría para buscar una explicación en su sabia amiga. Bueno, ¿recuerdas cómo aprendiste a hacer fuego control, verdad? Ah, bueno, sí recuerdo que mientras estaba con mis amigos espíritus un día vi a un dragón pasar por delante de nosotros. Al verlo se movió de una forma tan hermosa que traté de imitar sus movimientos y entonces pasó. Empecé a sentir el fuego control no como una herramienta, sino como una extensión de mi cuerpo. Oye, un momento, ¿cómo sabes de eso? En primer lugar, nunca te lo conté. Por supuesto que lo sé, mientras que tú te metiste en mis memorias yo me metí en las tuyas, aunque claro, la diferencia es que mientras que tú pudiste ver la anterior convergencia armónica y demás, yo solo veía cómo alguien te cambiaba los pañales para poco después tirarte en la calle para ver cómo te las arreglaba. A partir de ese momento, debo de decir que hay una diferencia notable entre nosotros. Wan sabía que su compañera podía ser algo pesada, en ocasiones peor. En este momento poco le importaba que fuera la espíritu más poderosa. Sintió la necesidad de darle una lección, pero rápidamente se dio cuenta de que la mejor opción para hacerlo sería cerrándole la boca, demostrándole que es perfectamente capaz de encargarse de este lío que él mismo provocó. Bueno, eso no responde mi hoy. Ya entiendo. Ves que no era tan difícil. Lo que estaba tratando de decir es que como tú usaste a un dragón de ejemplo para controlar el fuego control, los nómadas del aire deberían de hacerlo usando a las bestias que controlan el aire. Y mis movimientos son tan torpes que en lugar de evocar la imagen de un bisonte volador surcando los cielos terminaron pareciendo la danza. Wan no tendría el valor de terminar esa sentencia, mientras que Raava, si pudiera sonreír, en ese momento lo haría. Sí, creo que eso es justo lo que te estaba tratando de hacer entender. La verdad siento que hubiera estado perfectamente bien si tardabas un poco más en hacerme entender esto. ¿Para que Noctis te siguiera dando la tabarra con el tema de ligar con bisontes? Créeme, lo conozco y es un espíritu con la boca un poco larga, si me permites opinar, claro. Un poco larga. La verdad es que me está costando recordar espíritus que no tengan la boca larga. Wan hubiera seguido en sus pensamientos un rato más si no fuera por una mano que se apoyaría en su hombro. Muchas gracias Leire y Raava, ahora entiendo mucho mejor qué tengo que hacer para ayudar a este pequeño humano, y en cuanto a tú, mi seductor de bisontes, sígueme, tenemos mucho que hacer.
dijo Noctis mientras se impulsaba con sus alas en dirección a las rocas en donde estaba hace unos momentos. Wan lanzaría la vista hasta que notaría como Noctis se perdía en lo alto de las rocas, luego se giraría hacia Raava y le daría una sonrisa, esta suspiraría, lo que sea que hiciera ella, y se elevaría para pasar a través de Wan no cambiando su elemento pero dándole la energía suficiente para poder impulsarse con su aire control, pero como este sabía que no iba a llegar hasta la cima solo con ello aterrizaría en un pilar de roca para descansar unos momentos y luego seguir con la marcha. Iría subiendo la gran roca poco a poco, era difícil y sin dudas estaba más alta de lo que pensaba en un inicio y los fuertes vientos de esa zona no le estaban haciendo la tarea para nada sencilla, a pesar de esto Wan seguiría con su camino decidido a ver qué es lo que tenía el asombroso hombre pollo que enseñarla en lo más alto, si es que tenía algo que enseñarle y no le estaba haciendo hacer esto por otra razón. Usaba el viento para propulsarse y cuando no podía seguir usando el aire control debido a su pobre dominio del mismo tenía que usar sus manos y pies para agarrarse a la roca y subir lentamente la montaña, en ese momento recordaría como los nómadas que había visto parecían ser capaz de elevarse en el aire sin ningún problema, casi como si pesaran lo mismo que una pluma. Lo más seguro es que se tratase de algún nivel avanzado de aire control, lo cual le decía dos cosas: o era tan complicado que debido al poco tiempo que tenía no podía aprenderlo, o era algo que solo estaba disponible para los maestros aire y como iba a aprender el resto de elementos no lo iba a poder lograr. Ahora que pensaba en ello esto iba a ser un poco una locura, había tardado 2 años en dominar propiamente su fuego control y ahora tendría que hacerlo con otros 3 elementos más. La verdad es que Wan dudaba de que algún día lograse dominar el resto de elementos como lo hacía con el fuego, quizás tuviera algo que ver con que nació en la ciudad León Tortuga de elemento en específico, otra razón completamente distinta, pero se sentía atado al fuego de una manera especial, aunque tenía que decir que también le gustaba el aire por lo poco que estaba viendo, pero eso le hacía hacerse la pregunta de cómo sería manejar el resto de elementos. ¿Cómo sería cuando tuviera que manejar la roca dura y estática, a simple vista nada maleable como lo eran el fuego y el aire, o una peor que es lo que haría cuando tuviese que aprender el agua, el elemento que era todo lo contrario a fuego y que por tanto tiempo le había acompañado? Si Raava le había explicado bien estos 4 elementos, más su ayuda serían las únicas formas de hacerle frente a Baatu. Eso sumado al entrenamiento de los señores de la naturaleza como ellos mismos se hacían llamar, el sumado a estos poderosos 4 espíritus seguro que sería más que suficiente para darle un buen escarmiento a Baatu. O al menos eso es lo que Wan quería creer. La verdad es que muy dentro suyo sentía bastante miedo e inseguridad respecto a asunto, no se sentía con la capacidad de llevar semejante tarea adelante. Pero le gustara o no se había metido en todo asunto por haberse metido en un lugar donde no lo habían llamado, y movido por su impulsividad ayudar a alguien que no era necesario ayudar. La verdad es que ese acontecimiento aún pesaba en la mente de Wan, siempre había pensado que si te encontrabas a alguien teniendo problemas debías de ayudarlo sin pensar, nunca pensó que tras ayudar a alguien terminaría siendo alguien tan retorcido como Baatu. Pero esto es lo que pasaba cuando uno decidía confiar en los demás. Hay veces en que estos cumplirán con tus expectativas y otras en que no. Hay quien decidiría aprovechar la oportunidad que le has dado al ofrecerle la mano, y hay quien aprovechara para clavarte una puñalada en la espalda, y ahora era momento de aprender a tratar de pensar las cosas antes de hacerlas, o si no, no sería la última vez en que se metería en un problema así. Toda esta introspección de Wan se vería interrumpida por una repentina ráfaga de viento la cual sacudiría al ladrón de la ciudad del fuego. Trataría de mantenerse aún pegado a la roca en que se encontraba, pero una segunda sacudida sería demasiado para el futuro avatar de Raava, y eso sumado a una piedra que decidió soltarse en el peor momento, dejó al pobre Wan en una caída directa al suelo. Trataría de usar el aire control para frenar la velocidad de su caída, pero nunca lo había hecho antes, y en ese momento con todo el cansancio que tenía encima no era capaz de concentrarse lo suficiente para hacerlo, por lo que por el momento trataría de extender las extremidades todo lo que pudiera para tratar de frenar la velocidad de su caída. Técnicamente lo estaba haciendo, pero sabía bien que esto no lo iba a salvar de una caída y menos de una como esta. Tenía que pensar rápido y recordó que en uno de sus viajes cuando se encontró con un grupo de estos nómadas del aire, le preguntó a uno de los ancianos cómo eran capaces de elevarse en el aire de esa manera. Ni siquiera sentía que al hacerlo usaran el aire para empujarse. No le dijo mucho, más que simplemente que estaban liberados de cualquier atadura y que gracias a eso podían volar libremente en el cielo.
Wan no sabía muy bien a qué se quería referir el sabio hombre con ataduras, pero en ese momento no tenía muchas mejores alternativas, por lo que este trataría de vaciar la mente y desprenderse de esas ataduras. Hasta que se dio cuenta de que este no tenía ni idea de qué eran esas ataduras, por lo que por mucho que lo intentara no podría liberarse de algo que no sabía que tenía en primer lugar, por lo que volvería al mismo punto de antes. Como iba a salir de ahí. Afortunadamente esto de tratar de calmar la mente y relajarse no había sido completamente inútil al final, este podía sentirse mucho más calmado y como este había recuperado algo de sus fuerzas, por lo que con la mente despejada este empezó a manejar los vientos a su alrededor para ir descendiendo más lentamente hasta que este usaría una corriente de aire lo suficientemente poderosa como para mandarlo a otra de las rocas. Este tendría que agarrarse de cuerpo entero a la misma, dándose un buen golpe en el pecho que le sacó el aire por un momento, pero eso no sería suficiente para noquearlo. Los señores de su ciudad le habían dado palizas peores por haberlo pillado robando, normalmente a ellos, pero bueno, por lo que podía sobreponerse a un golpe en el estómago y iba a hacerlo. Este se pondría de pie y miraría arriba en los cielos. Este había perdido bastante del trayecto gracias a su amiga a la roca, pero bueno, no podía hacer mucho más que volver a empezar una vez más. Noctis se encontraría observando al cielo viendo los pájaros pasar hasta que el sonido de una respiración agitada le llamaría la atención y como esperaba al darse la vuelta este vería a un familiar joven de ojos color cobre poniéndose en pie con dificultad tras haber tomado una buena escalada. Veo que nuestro amigo seductor puede ser muy determinado cuando se lo propone, es una buena subida, ¿verdad? La verdad es que sí me sorprende que haya podido llegar hasta aquí de una pieza, pero bueno, seguimos con lo nuestro. Mientras que el futuro primer avatar se encontraba preparándose para cumplir con su destino, muy lejos de ahí un grupo de cazadores se encontraba vagando por el bosque buscando desesperadamente algo que llevarse a la boca, desde todo lo sucedido con el destierro de Wan y que los aldeanos inspirados por este decidieran abandonar la ciudad. La familia Shou había caído en la absoluta miseria. Estos ya no eran una familia de nobles con decenas de sirvientes, sino que estos se habían quedado únicamente con los más leales a estos, y eso apenas, por lo que la principal razón de que estos estuvieran en la ciudad era que eran demasiado cobardes para aventurarse al exterior de su león tortuga, y la mansión Shou era un lugar bastante seguro con armamento y espacio, sobre todo ahora que ya no habían tantos sirvientes. Eso no significaba que la vida fuera especialmente sencilla para estos hombres, ya que estos tenían que soportar al líder de la familia Shou y a los 3 mellizos, los cuales tras la pérdida de casi todo, por no decir todo, se habían vuelto casi insoportables, mucho más irritables de lo que ya eran, violentos y mandones, casi como si se trataran de aferrarse desesperadamente a su antiguo estilo de vida, buscando mantener algo de la honra que alguna vez tuvieron como una familia importante desde hasta donde sabían el comienzo de los tiempos. Estos pensamientos eran lo que pasaban por la mente de uno de los hombres que se habían aventurado más allá de los muros de la ciudad para buscar comida para ese grupo de cerdos flojos. El hombre apenas podía aguantarlos ya, y si fuera por él estaría más que dispuesto a abandonarlos a su suerte, y abandonar la ciudad aún con el peligro de que alguno de los espíritus que rondaban por el mundo lo hicieran su presa. Cualquier cosa era mejor que seguir conviviendo con un grupo de gente tan despreciable. Lo que más odiaba el hombre era que este aún tenía que tratarlos con respeto. Hacía ya bastante que sus títulos nobiliarios habían perdido el valor y los gusanos aún los obligaban a tratarlos como si fueran superiores a ellos, a pesar de que en ese momento eran más iguales que nunca, un grupo de personas tratando de sobrevivir a pesar de encontrarse aislados del resto de personas, pero para estos imbéciles una noción tan sencilla era incapaz de entrar en sus cabezas. Muy seguramente estas estaban tan llenas de las monedas que ahora sin valor, aún guardaban en sus bóvedas celosamente, como si estas alguna vez volvieran a tener valor. Cada vez que éste les cuestionaba el por qué mantener algo que en ese momento, además de ser inútil, solo ocupaba espacio que podía ser más útil, estos le lanzaban una mirada de muerte por lo que había dicho, y portando orgullosamente sus prendas, las cuales ya estaban empezando a deshilacharse debido que no había quedado nadie que supiera cómo tratarlas. Su respuesta era la misma: un día volverán, y debemos de estar preparados para ese día. La verdad es que el cazador quería reír ante esas palabras cada vez que las pronunciaban, pero no lo hacía porque sabía que además de ser inútil, también sería meterse en un problema innecesario. Después de todo, por muy despreciables que fueran, estos eran lo que tenían las armas consigo y evidentemente las guardaban celosamente del resto, por no decir que estos tenían a uno de sus perros falderos vigilándolas las 24 horas del día. Pero estas no eran más que excusas, y el experimentado cazador lo sabía. La razón principal de
hacer esto era que cuando todo esto pasó aún tenía que cuidar a su esposa embarazada, y estaba aterrado de llevar a una mujer en ese estado al mundo exterior. Había visto de primera mano lo que podían hacer los espíritus a los humanos, por no decir del resto de cosas que había en el exterior. No quería ni pensar en la posibilidad de que su esposa y bendición fueran devorados por cualquier cosa, o que alguno de estos seres viera divertido el convertirlos en alguna monstruosidad pudiendo matarlos en el proceso. Oye Yin, ¿qué estás haciendo? Cuestionó uno de sus compañeros, a lo que el cazador reconocido como Yin se rascaría la cabeza algo nervioso. Lo siento viejo, ya sabes que suelo perderme en mis pensamientos. Pues es mejor que trates que tus pensamientos se queden aquí, o es que caso tengo que venir a recordarte que tienes dos bocas que alimentar y una no está muy bien. Te he dicho que Tamako se está recuperando, no le va a pasar nada, dijo Jin mientras cogía a su amigo del cuello de su camisa, el cual se lo sacaría de encima. Si lo siento, fue algo bajo sacarte este tema Afs, pero como ya sabrás las cosas no están yendo muy bien últimamente. Como si alguna vez lo hubieran estado con los Chou. Si la verdad temo el día de que alguno de esos idiotas termine por hacer una locura, pero la verdad me preocupa más lo que está pasando fuera de los muros de la ciudad. ¿Te refieres a eso de que has estado viendo cosas raras en el bosque de noche? Cuestionó el hombre, a lo que su amigo lo miraría molesto. No soy solo yo y lo sabes bien, muchos más han estado viendo esto, algo va mal, muy mal. Sé que los espíritus siempre han sido aterradores, pero mira esto, mira a nuestro alrededor, llevamos horas caminando y ni siquiera hemos visto a un coloveja, por no decir que cada vez que miro por los muros de la ciudad lo único que veo son puntos rojos en la lejanía. ¿Crees que los espíritus puedan haberse vuelto aún más agresivos en contra de nosotros? No lo sé Yin, lo único que sé es que el león tortuga va a hacer todo lo que esté en su poder para protegernos, pero yo digo que lo que deberíamos hacer es hacer como lo hizo ese chico, Wan, mantener nuestro control con nosotros al regresar a la ciudad, expulsar a los Chou y luego con todos los suministros que podamos conseguir buscar a los otros y unirnos a ellos. Excelente plan si ignoras el pequeño detalle que el león tortuga no solo respeta la autoridad de los Chou sobre la ciudad, sino que además esto no va a permitir que un asunto como el de Wan se repita, y la verdad yo no quiero ser quien tenga que lidiar con un espíritu del tamaño de una ciudad furioso conmigo. Supongo que tienes razón. Además quizás soy yo que estoy siendo fatalista, pero creo que lo he notado más decaído estos días, como si estuviera cada día que pasa más cansado, y eso me preocupa. Tranquilo Yao, estoy seguro que las cosas mejorarán, solo tenemos que tratar de hacer lo mejor para que eso pase. Guau, las cosas sí que deben de estar mal para que tú de todas las personas sea quien venga a levantarme los ánimos. Jeje, muy gracioso, volvamos con el resto del grupo. Dijo Yin mientras se adelantaba y Yao solo suspiraba. El grupo de cazadores, tras un día entero de trabajo, no habría logrado capturar a ni un solo animal de gran tamaño para llevarlo de vuelta a la ciudad, teniendo que conformarse con animales como lagartos topo entre otros, por lo que de forma impensable decidirían quedarse a dormir en las afueras de la ciudad para continuar con la cacería al otro día, no tanto por tener algún deber con los Chou, sino que porque sabían que debían de encontrar algo bueno antes de que las provisiones de la despensa se acabaran. Yin se encontraba haciendo la primera guardia de la noche, a pesar de que durante todo el trayecto no habían tenido ni un solo encuentro con algún espíritu. Eso no significaba que no existiera la posibilidad de encontrarse con alguno, y era mejor prevenir que curar más adelante, sobre todo porque tampoco es que estuvieran muy bien de medicinas, la mayoría de sanadores se habían ido con el resto del pueblo. Yin se encontraba algo hambriento, habían tenido que cenar lo mínimo posible para guardar provisiones para el día siguiente. Normalmente no llevaban mucha comida a las cacerías porque no solían durar más de un par de horas, para luego regresar lo más pronto posible a la seguridad de su hogar con el león tortuga, pero una vez más toda esta situación resultaba ser algo nuevo y difícil de afrontar. Yin se encontraría observando el fuego de su campamento, fuego que debía de asegurarse que no se extinguiera usando el propio para avivarlo de vez en cuando, mientras evitaba que el suelo ganase la batalla en su contra, o al menos eso fue hasta que oiría un sonido en los alrededores del bosque que sonaría como el de un animal pequeña corriendo sobre ramas secas, pero tomando en cuenta la situación en que se encontraban, cualquier sonido era señal de malas cosas. Yin se pondría de pie con una bola de fuego en sus manos para acercarse lentamente al lugar en donde había oído algo moverse. Se acercaría a inspeccionar, sintiendo como el pulso se le aceleraba a cada paso que daba hasta quedar enfrente del lugar en donde había oído algo, y sin pensar arrojaría una bola de fuego a la maleza, haciéndola encender y que saliera de un ardinejo con el pelaje en llamas.
al notar la comida huyendo de este lanzaría una bola de fuego la cual sería suficiente para terminar con la vida de la pobre criatura, movido por el deseo de llenar su estómago y conociendo el excelente sabor del ardinejo asado se acercaría rápidamente a la pequeña criatura solo para recibir un golpe en su pecho que lo mandaría volando metros atrás, quitando el aire del cuerpo y dejándole mareado en el suelo. Trataría de ponerse de pie, preguntándose qué estaba pasando cuando vería un par de ojos rojos mirándole en la oscuridad que rápidamente se volverían en una docena de estos en línea recta haciendo lo mismo, y Jin sentiría que la sangre abandonaba su cuerpo mientras que su rostro se volvía más pálido de lo que nunca lo había tenido mientras trataba de alejarse lentamente de lo que fuera esa cosa, la cual terminaría revelándose al poco tiempo, resultando ser una criatura larga como una serpiente con más de 4 patas, y Jin podía contar 8 extremidades pero no estaba seguro, esto porque la criatura no parecía ni siquiera ser enteramente corpórea transparentándose con su entorno, siendo lo único que podía ver claro eran ojos rojos penetrantes, y una especie de boca que brillaba del mismo color. Jin no necesitaría ser un genio para darse cuenta de que era lo que tenía delante, pero había algo que no cuadraba. Había visto espíritus con anterioridad, hasta había apoyado en espantarlos en más de una ocasión, pero había algo en esta que lo hacía diferente, algo que hacía que se sintiera más en peligro de lo que lo había estado jamás, pero antes de que pudiera dar la voz de alarma alguien se le adelantaría. Espíritus. Ese grito de terror desde lo más profundo de ese pobre hombre sería más que suficiente para que Jin se pusiera sobre sus pies asustado, tratando de mantener la calma. Miraría al espíritu que tenía enfrente suyo notando algo que no lo ayudaría a calmarse precisamente, y es que parecía estar disfrutando de verlo asustado, como si deseara verlo así, lo cual no le gustaría nada al hombre. Se preguntaría el porqué de esto. Los espíritus eran seres bromistas y crueles, pero había algo en en particular, algo más profundo y malvado que no calmaría en nada al pobre hombre, el cual trataría de alejar a esa cosa con una llamarada la cual el espíritu esquivaría, para luego atacarlo lanzando un ataque energético que apenas podría esquivar generando una capa de humo que el hombre aprovecharía para escapar. Sentiría el miedo corriendo por su cuerpo mientras volvía a lo que esperaba fuera la seguridad de su campamento, esperando que todos juntos pudieran ahuyentar a los espíritus, pero al llegar lo que encontraría sería cualquier cosa menos seguridad. Los hombres del campamento estaban llevando a cabo una lucha desesperado en contra de estos espíritus de apariencia siniestra que no dejaban de aparecer. Jin sentiría como el pulso de su corazón se volvía loco mientras se preguntaba el por qué le estaba pasando esto a ellos. Estos no había hecho nada para que los espíritus parecieran estar tan furiosos. No era la primera vez que iba de caza, sabía que estos seres tenían lugares especiales, que en caso de que un humano se acercara reaccionaban de forma muy agresiva, y Jin y su grupo los conocían todos, y siempre se aseguraban de mantenerse alejados de los mismos. ¿Acaso habría atacado a algún animal que estos espíritus valorasen? Esto era otra cosa que detestaba de estas cosas, podían encariñarse de uno de estos animales, pero no harían nada para diferenciarlo de un animal común y corriente, y en caso de que les hicieras algo, creerán tener todo el derecho de castigarte por ello, ¿que acaso ellos no tenían el derecho de comer? Para un espíritu lo más seguro es que no. Pero aunque fuera el caso, en esta ocasión había algo que era distinto. Podía sentir algo en el aire, una oscuridad punzante que hacía que se agarrase el pecho con fuerza, le estaba costando respirar, no sabía si era por su miedo tomando lo mejor de o si era algo diferente, pero tenía que calmarse. Un hombre asustado era un hombre muerto aquí afuera, y ahora mismo estaba muy asustado y solo empeoraría cuando oiría un grito a sus espaldas. Jin gritó una voz que el pobre cazador conocía bastante bien, y cuando giraría la cabeza vería a su amigo atrapado entre las fauces de una de estas malditas cosas. Tenía la mandíbula desencajada por gritar y los ojos desorbitados, y antes de que pudiera tratar de crear una bola de fuego en sus manos, la criatura pasaría al lado suyo a una velocidad impensable desapareciendo entre la maleza. Jin no se lo podía creer, una de estas cosas le había quitado a su mejor amigo de un movimiento. Giraría lentamente la cabeza en la dirección en donde su mejor amigo había desaparecido, y para su terror se daría cuenta de que ya no oía nada aparte del sonido del campamento. En los alrededores el absoluto silencio era lo único que existía, ni siquiera pudo oír un último grito desesperado pidiendo ayuda, nada.
Jin se ponía de pie y miraría que la criatura que lo había estado siguiendo lo había seguido ahí y él no había hecho nada. No sabía el por qué hasta que vería en la misma dirección que la criatura, hasta que se daría cuenta de que esta cosa estaba observando la masacre que estaba sufriendo su campamento. Esa cosa lo estaba disfrutando, lo podía ver en su mirada y eso lo llenaría de furia. Aprovecharía que esa cosa había asumido que estaba muerto en vida o lo que fuera para lanzarle una llamarada tan potente para hacer que se retirara hacia el bosque. Estaba tentado de seguir buscándola, aunque no sabía si se podía matar a un espíritu, al menos iba a hacer que deseara estarlo, hasta que se daría cuenta de que necesitaba ayudar a su campamento. Quizás todos juntos podría hacer correr a esos espíritus, hasta que oiría un sonido pesado proveniente de la lejanía, un rugido que haría retroceder a los espíritus. Miraría esto aliviado hasta que se daría cuenta de que ya había oído un tono de voz similar y que además notaría la dirección de donde había venido la ciudad León Tortuga. El mayor de los gemelos Chou se encontraba caminando por su mansión, o bueno, lo que quedaba de desde la partida de todos sus siervos hace tanto tiempo. Poco quedaba del majestuoso palacio de la familia Chou, pareciendo poco más que una casa de algún siervo del montón más que la de la realeza, y que el personal de limpieza no se tomaba muy en serio su trabajo, tampoco ayudaba en esa cuestión. Siendo sincero, al recordar el día en que todos sus siervos se fueron también, recordó los días anteriores, en especial el cómo y sus hermanos le dieron una paliza a la rata callejera de Wan por haberle robado comida de sus despensas. En el momento de recordar a ese gusano, agarraría con fuerza la hoja que llevaba consigo. Si ese día y sus hermanos le hubieran dado una buena lección a Wan, nada de esto hubiera pasado. Pensamientos oscuros pasarían por la cabeza del Chou mayor, sobre lo que debió de haberle hecho a Wan cuando tuvo la oportunidad, o de lo que le haría al mismo si algún día tenía la cara de plantarse enfrente de su casa de nuevo, pero le gustase o no. Por el momento sus anhelos de venganza sobre el joven de las calles eran poco más que un sueño y poco o nada una realidad. Fue entonces en que oiría un ruido en la mansión. El ruido parecería por venir de una de las habitaciones de la mansión. Parecía el sonido de algún objeto de porcelana rompiéndose al chocar en contra del suelo. En el momento en que oiría eso, estaría hecho una furia. Se trataba del lugar en donde su familia guardaba la porcelana de mayor calidad, y si lo que oía era cierto, significaba que alguno de sus incompetentes sirvientes se había atrevido a romperla, pero bueno, no había mal que por bien no viniera. Ahora podría descargar la ira que tenía acumulada, y encima con razones para hacerlo. Con esa idea en mente, el Chou mayor abriría la puerta de un manotazo, pasando al interior de la habitación. Vaya que las palabras se quedarían atascadas en la garganta del hombre en el momento en que vería el suelo lleno de artículos de porcelana de valor incalculable rotos en el suelo. Esto sería suficiente para que cualquier hombre de su clase perdiese la cordura, pero no sería esto lo que había afectado tanto al hombre de la realeza. Era el ver a una criatura que nunca había visto antes en medio de caos con una sonrisa. La criatura parecería disfrutar el miedo del hombre, y cuando giró con todas sus fuerzas, la criatura se lanzaría sobre de cualquier modo. Ese no sería el último grito que se oiría en la mansión Chou esa noche. Makoto se encontraba trabajando en la tina, a pesar de ser altas horas de la noche, siendo lo único que la mantenía fuera de la oscuridad total era una lámpara de papel que su esposo había hecho para ella. Le encantaba lo detallista que podía ser Jin en ocasiones, a pesar de los despistado que podía ser en otras. Era un hombre excéntrico, pero un buen hombre al fin y al cabo, y lo había demostrado en varias ocasiones. Sabía que su esposo era infeliz en lugar, y que deseaba haberse marchado junto al resto del pueblo hacía tanto tiempo, pero desgraciadamente su estado de salud no se lo permitió, y cuando tuvieron a su hijo y que cayera enferma poco después, tampoco ayudó. Makoto sabía que su esposo estaba preocupado por ella, y que a pesar de que se estaba recuperando, aún la veía como esa débil mujer enferma. Es por eso en parte por lo que la mujer estaba haciendo esto, para demostrarle a su marido de que no estaba tan mal como antes, y para decirle que ya era momento de irse, que ya no podían seguir viviendo en lugar, sería peligroso y no le gustaba tener que hacer un viaje como cuando aún tenía un niño pequeño que cuidar, pero una no sabía cuándo los Chou perderían la poca que les quedaba y se pusieran a hacer una locura.
Mientras pensaba en esto, Makoto terminaría de limpiar la ropa y luego la tendería en la ventana del baño para que ésta se secase con el viento nocturno. Luego de eso ésta iría a asomarse al cuento en donde su pequeño descansaba. Este apenas tenía 1 año y unos meses, pero ya se veía que cuando crecería sería un joven muy guapo y intrépido igualito a su padre. Makoto se preguntaba cuánto tardaría en presentarles a su primera novia. Esos joviales pensamientos se interrumpiría cuando ésta oiría el sonido de algo golpeando la puerta. Ésta se acercaría para ver de qué se trataba, y cuando abriría la puerta no vería nada en el porche. Esto la extrañaría, pero volvería a cerrar la puerta y decidiría irse a su cama a descansar inconsciente de los peligros de la noche. Ijin corría como pocas veces lo había hecho en su vida. Mientras las palabras de cobarde se grababan a fuego en su memoria, este recordaba como al notar el rugido en la distancia este había salido corriendo sin dudar, abandonando a sus compañeros en el lugar. Una parte de este se reconfortaba con la idea de que este no podía hacer mucho por ellos, pero la otra y más grande le recriminaba una decisión tan egoísta. No sabía si podría volver a ver a Makoto a la cara tras esto, pero en este momento lo único que le importaba era que ésta se encontrase bien, y que pudiera ver el rostro de ésta y de su hijo una vez más, por lo que este daría el último sprint hasta llegar a la colina en que su ciudad León Tortuga se encontraba, encontrándose con el sabio protector de su gente, usando sus poderosas llamas para hacer que esos extraños espíritus se alejaran. Este se acercaría a su protector, viendo cómo este terminaba de ahuyentar a todos los espíritus, dejando escapar un suspiro de agotamiento, bajaría la mirada para encontrarse con el joven cazador. Este lo miraría expectante y antes de que se pudiera preguntar qué estaba pasando, este vería como la pata cerrada del protector se acercaba a este, y cuando se abrió esta se revelaron los cuerpos de su mujer y hijo, completamente a salvo. Makoto. Ambos enamorados se darían un abrazo y un beso al ver que estaba bien el otro, además de que Ijin comenzaría a llorar por la felicidad que sentía al ver que ésta se encontraba bien. Hubiera seguido así si no fuera porque este empezó a sentir una presencia maligna alrededor de estos, colocando a su esposa detrás de de forma protectora. Este observaría al cielo, viendo una figura maligna alzándose sobre estos. Baatu, dijo la anciana y poderosa voz del protector. Hola anciano, veo que has notado la pequeña visita que mis seguidores te han hecho. Así que esos han sido todos los humanos que has podido proteger, ¿eh? Ni siquiera yo pensaba que mis espíritus fueran tan eficientes. No, Baatu, la mayoría de las personas que alguna vez residieron en mi caparazón ahora se encuentran muy lejos de aquí, en donde espero que jamás puedas ponerle tus malignos tentáculos encima. Ya veo, estos son los que has podido proteger de los que se quedaron. Pero espera un momento, has dicho que te han abandonado, ¿verdad? Pero tú no los dejarías marchar sin ninguna protección, ¿o me equivoco? Ahora entiendo por qué mis espíritus pudieron colarse en tu ciudad tan fácilmente. No me provoques, Baatu, abandona esta tierra y deja a estos pobres humanos en paz. Amenazó el guardián con fuego en la mirada. Considéralo como un pago por esa cicatriz en tu rostro. Nos vemos, anciano. Dijo Baatu mientras se perdía en la lejanía. En cuanto a vosotros, debéis marcharos, no creo ser capaz de seguir protegiéndoos como antes. Debéis de buscar a los hombres que abandonaron mi caparazón 2 años atrás, pero por ahora descansad conmigo esta noche y partid al amanecer. La familia no tendría ninguna queja hacia esto, agradeciendo desde lo más profundo este gesto de su protector, el cual observaría esto mientras que se seguía sintiendo cada vez más cansado. Debería de darle parte de su ki al pequeño y a la mujer a la mañana y no iba a ayudar, pero eso ahora no importaba. Lo importante es que se avecinaban tiempos oscuros. Raaba, en donde quiera que estés, apresúrate en vencer a Baatu nuevamente, pensó el sabio espíritu antes de cerrar los ojos nuevamente. Y bueno, fin de capítulo. Adiós.